Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a reaccionar a lo que fue la Copa Libertadores de Barcelona del 2021. Vamos a ello. Barcelona estaría encuadrado en el grupo C, donde la tendría complicada. Santos de Brasil, vigente subcampeón de aquel entonces, Boca Juniors de Argentina, semifinalista en la edición anterior, y Die Strongest de Bolivia, cuyo Casi siempre le tocan grupos complicados a Barcelona en la Libertadores. Igual este año fue lo mismo, el que pasó también. Siempre le han tocado rivales complicados. estadio está a más de 3.000 metros de altura. Pero el debut fue glorioso. El 20 de abril del 2021, Qué imagen esa, ¿no? Javier Burray, Manuel Martínez, Carlos Garcés, Fernando León, Nixon Molina. El de allá no lo alcanzo a ver bien. Por ahí está Byron Castillo. Damián Díaz más adelante. Qué equipazo que tenía Barcelona. en Vila Belmiro, los toreros viajaban a Santos para visitar Este man, se me olvida siempre el nombre de este man, al pero sí, Peixe. sí. Si bien en el primer Estaba también Tarzán, que era Rivero. tiempo ambos tuvieron sus oportunidades, los ecuatorianos pegaron primero en la etapa complementaria, gracias a Garcés a los 8 minutos. Este remate al poste avisaba a los blanquinegros de las intenciones barcelonistas, que finalmente se tradujeron en un gol en contra de Pará a los 24. Esos eran días en los que Barcelona, independientemente del que el equipo sea brasileño o argentino, le jugaba de igual a igual y le ganaba en la mayoría de casos. Aquella noche pudieron ser más, pero Barcelona lograba un gran triunfo en tierras brasileras en su debut. En el Monumental de Guayaquil, el 28 de abril, los bolivianos estaban siendo dominados en el primer tiempo, pero recién la paridad pudo romperse en la segunda etapa. Garcés adelantaba a los suyos en apenas 30 segundos. Ese gol incentivó al local, que hizo el segundo a los 21 con un golazo de Pineda. Mario Pineda. Qué gran defensa que tenía Barcelona. Que jugaba más abarcaba todita esa banda. A pesar de su peso, era increíble cómo volaba ese man de lado a lado, subía y bajaba, subía y bajaba. 6 minutos después, Martínez se unía al festival para que después, a falta de 5, un gol en contra. Y cómo infravaloramos a Emanuel Martínez, ¿no? Y bueno, acá los principales actores acá fueron Mastriani y Carlos Garcés, que si bien tal vez Mastriani tuvo más participación, Garcés también lo hizo, más en los primeros partidos. Contra de Valverde, selle el 4-0. Esos días daba gusto ver jugar a Barcelona, chuta. Eran días en los que, qué bien que jugaba, qué bien que hacía todo. Y ahora simplemente no se encuentra, no sabemos a qué juega. El pleno de victorias barcelonistas se extendió en la fecha 3, en la cual fueron locales ante Boca, el 4 de mayo. En un juego donde no hubieron muchas oportunidades, el torero siempre demostró sus intenciones por llevarse la victoria, y eso quedó claro cuando a los 62 Garcés conectaba la asistencia de Pineda batiendo a Rossi. El Xeneize rozó el empate en los minutos finales, pero el triunfo ecuatoriano era más que perfecto para afrontar la segunda vuelta. Claro, Barcelona arranca con 9 puntos y la verdad es que ahí ya. Claro, tú ves ese equipo de entrada y dices, chuta, van a pasar Boca y Santos. Y no, pero claro, eran otros días, no es lo mismo de ahora. Pero bueno. No obstante, el 11 de mayo se pondría fin a este puntaje perfecto. En Bolivia, a Barcelona le pegó la altura. Prueba de ello es este blooper defensivo que Reynoso aprovechó sobre el final del primer tiempo para poner en ventaja a Die Strongest. En el complemento, el mismo jugador metía el 2-0, y si bien la diferencia pudo ser menor, se acababa el invicto de los canarios. El 20 de mayo se vivió un choque de alta intensidad en la Bombonera. El conjunto visitante Qué partidazo que fue este partidazo. tocó sus oportunidades durante el primer tiempo, exigiendo al guardameta Andrada. En el segundo tiempo, fue el Xeneize el que intentó llevarse el encuentro, pero los guayaquileños lograban conservar el empate, que los clasificaba a los octavos de final de la competición a falta de una fecha. Ahora tocaba salir primero del grupo.
Díaz, a los 14, era el primero en batir a João Paulo, guardameta de Santos, para Qué bien que entendía esa jugada, Díaz, ¿no? Llevando siempre por detrás del delantero. Con Liga de Quito también me acuerdo de un gol similar, pero ahí la agarra es cambio de volea. aventajar a Barcelona aquel 26 de mayo en el Monumental. No obstante, en el final de la etapa inicial, Caio Jorge aprovechaba el rebote del arquero rival y empataba. Pero Barcelona no bajó los brazos y recuperó la ventaja cuando a los 8 del segundo capítulo, Díaz le volvía a poner las cosas cuesta arriba al Peixe. A falta de 14, Montaño liquidaba la historia para que Qué días para tan hermosos en los que Barcelona dominaba y dominaba bien. finalmente las posiciones del grupo queden así. Barcelona salió primero y cuarto mejor clasificado, con 13 puntos. A octavos lo acompañó Boca Juniors, escolta con 10. A Sudamericana se terminó yendo el Santos, con 6 puntos, misma cantidad que cosechó el Die Strongest, pero el -1 brasilero, evidentemente, era superior al -10 boliviano, lo cual causó que estos últimos se despidan del plano internacional. Vélez Sarsfield tardó 6 minutos en ponerse arriba en la serie. El cabezazo de Lucero ponía las cosas cuesta arriba para los comandados por Bustos. La bravura de los de Liniers los incitó a intentar ampliar el resultado, y si bien por momentos Barcelona se animó, el 1-0 predominó hasta el final del partido, aquel 14 de julio. Barcelona estuvo cerquita de empatárselo, pero no pudo. Hasta ahora no me entiendo porque cómo fue que este equipo llegó a semifinales. Porque sí, tenía equipazo, pero tal vez y no para llegar a semifinales. Pienso que ahí, ese señor es el responsable, Fabián Bustos. 7 días después tocaba remontada en Guayaquil. El local advirtió a los argentinos con un cabezazo a los 8 que daba en el travesaño. El empate global se concretaba a los 24 minutos gracias a la aparición de Preciado. Y en esos momentos Preciado jugaba y jugaba bien. No sé qué pasó también con ese pelado. Tenía mucho potencial, Adonis. El mismo jugador tiempo más tarde probaba desde afuera. No obstante, apenas comenzaba el segundo tiempo, parecía que todo se derrumbaba, puesto que volvía a aparecer Lucero para darle, de forma momentánea, la clasificación a Vélez, puesto que ahora los ecuatorianos debían convertir 2 goles para seguir vivos. Y ahí es donde se despierta Barcelona. Nunca lo den por muerto, pero bueno, tal vez y con ese equipo no den por muerto. Pero ahora, con el equipo que estamos en la actualidad, la plena que la historia es distinta. La esperanza aparecía a los 66, tras un polémico penal de Brizuela a Cortés. El propio Gabriel, 2 minutos después, canjeó por gol. El loco. Un loco andaba suelto, me acuerdo por esos días. Ahora faltaba otro. Con Barcelona en ataque, a falta de 10, un error entre De Los Santos y Gianetti le permitió a Perlaza conseguir la hazaña. Jonathan Perlaza, qué buen también lateral. Esa era la vida de ese man. Ahora Barcelona está pasando a cuartos. La B azulada apretó en los minutos finales, pero los toreros resistieron y pasaban a estar entre los 8 mejores de la Copa. Esa remontada fue épica. Gestionar tus clientes y tus ventas es fácil cuando estás empezando, pero a medida que tu negocio crece y tu equipo también. Siendo local, Fluminense tomó el rol de protagonista en la ida de los... Claro, estos eran días en los que a los brasileños, sin importar cuál era, le ganábamos y bien. Hubo uno al que no, que fue el de la semifinal, porque ya era mucho equipo, la verdad. Y bueno, ese equipo quedó campeón, que fue el Flamengo. Pero el Flu era como que cualquier equipo que enfrentábamos, no había mucho inconveniente. Santos igual. cuartos de final. En el Maracaná, el 12 de agosto. A los 25, una mala salida de Burray le permitió a Teixeira abrir la cuenta para los cariocas. Rato después, Mastriani convertía el empate, pero el gol no valía por un offside previo de Piñatares. Aquí es donde comienza el mejor momento de Mastriani, ¿no? Comenzó a marcar y nos llevó hasta allá. El Flu pudo meter el segundo, pero Barcelona llegaba al empate gracias a la cabeza de Preciado, a los 25 minutos, ahora del segundo tiempo. Yo creo que nadie esperó ese gol, claro, Preciado cabeceando, porque el man siempre era por las bandas, soplaba por las bandas.
era muy explosivo. Y de repente llega ese gol que nos da un poco más de tranquilidad. Faltando 13, una falta de Martínez a Samuel Xavier dejaba al visitante con 10, pero eso no impidió que tenga una chance de oro para remontar. Restando 5, había penal tras una infracción de Nino a Acosta. Cortés canjeaba por gol, otra vez, y se olía triunfo épico en el Maracaná. Y esos eran días en los que había caravana en todo el país. Qué días para tan hermosos. Sin embargo, en una de las últimas, Castillo cometía falta en el área a Hernández. No sé qué tan bien en su última etapa le ha hecho Byron Castillo a Barcelona. Ha sido bastante criticado. Y desde esos días ya no era lo mismo, la verdad. Ya no era lo mismo de hace años. Obviamente no, porque la edad también ya le pasa factura. Pero pienso que se le sigue dando mucho chance, hermano. Ya no es el mismo que vuela por esa banda derecha. Pero bueno, o sea, hasta esos días todavía jugaba y bastante bien. Pero ya ahora no sé por qué se le sigue dando espacio. Fred no fallaba y el empate final era decretado. En casa, el día 19, los canarios buscarían hacer historia. En los primeros 45 fueron los Claro, es que era complicado eliminar a Fluminense, sin embargo se brasileños quienes generaban chances, necesitaban ganar. Barcelona resistía hasta el final de esa primera etapa. Y qué arquerazo que era Burray por esos días. De lo mejor, lo mejor. La verdad que creo que me parece que Burray se consagra en el 2020 cuando en Casablanca le tapa los penales a la Liga de Quito. Pienso que ahí fue el punto más alto de él. El complemento fue otra cosa, ya que si bien el Flu seguía atacando, el local se animaba un poco más, intentando meter el gol que les dé tranquilidad. A los 72 precisamente, el dicho llegaría. Un gran pase de Hoyos dejaba sola a Mastriani, Claro, y fue cuando Mastriani ya comenzó a lucirse. que así definía para encaminar el boleto de los guayaquileños hacia las semifinales. Debía sufrir 2 goles para quedarse afuera. Incluso hubieron chances para ampliar la ventaja, pero sobre el final Fluminense empezó a apretar y faltando nada a instancias del VAR, el juez sancionaba penal de Riveros a Lucas Claro, que Fred otra vez cambiaba por gol. Pero no había más tiempo y por el gol de visitante luego del 3-3 global, Barcelona hacía historia y Claro, todavía hasta ese momento se consideraba el gol de visita, hoy ya no. Pero hasta ese momento todavía se tal daba. como en 2017 regresaba hacia las semifinales de la Copa Libertadores. Nadie lo podía creer. Bueno, es que Barcelona, el equipo del 2017, ese era el equipazo. Ese era el que tenía que salir campeón. Y claro, de repente sorprendía, volvió a llegar a semifinales, pero tal vez ya que la chance ya no eran tantas. O sea, tal vez la ilusión se apagaba un poco. Obviamente siempre como hincha se mantiene esa ilusión, pero claro, ya no era lo mismo, no era lo mismo. Mastriani era un excelente delantero, pero no era lo mismo que Jonathan Alves. Díaz tenía 4 años más de lo que era ese 2017. Oyola estaba también en sus mejores momentos y acá ya era banca. Entonces, tal vez ya no era lo mismo. Y claro, no. Lo que sí era importante era el arco en Barcelona, que estaba Javier Burray. Y bueno, ahí sí ya depende de los gustos. Algunos preferirán a Banguera, otros a Burray, pero bueno, era tal vez un equipo más leve en cuanto a ataque en comparación a ese del Barcelona del 2017. de América. Una doble atajada de Alves puso en jaque al poderoso Flamengo en el Maracaná, en la ida de las semis, Comenzamos bien, brother. Ahí era donde tenía que Barcelona golpear. el 22 de septiembre. Esa, loco. ¿Cómo fue que se mantapó eso, brother? Qué arquerazo que tenían Diego Alves, era qué bien, ese man no dejó marcar ni un solo gol en ninguno de los 2 partidos. Eso fue solo un síntoma de que Barcelona había comenzado mejor el encuentro, y como prueba de ello están estos ataques.
Es que Barcelona empezó bien y chuta, nos comenzamos a ilusionar. Claro, pero después bajó el ritmo y ahí ya quebró, ahí ya no pudo ya. Pero el Mengao se despertó y luego de advertir a Burray a los 20, un centro de Barbosa Ese man, Bruno Enrique, ese man nos eliminó. lo conectaba a Bruno Enrique para poner arriba al local. Ahí fue el primero. En lo que restó de ese primer tiempo, el partido fue ganando en bravura y dramatismo, ambos generando oportunidades muy claras que por poco no fueron gol. Sin embargo, el más eficaz fue Flamengo a los 37, cuando Bruno Enrique volvía a aparecer para meter ahora el 2-0. Ese man, si no estoy mal, hizo los 4 goles, los 2 de la ida y los 2 de la vuelta. Para peor, sobre el final del Nunca me voy a olvidar de ese desgraciado, de ese infeliz, Bruno Enrique. El man nos eliminó básicamente. Porque ahí Flamengo, o sea, si no era por ese man, no pasaba. primer tiempo, Molina se ganaba la doble amarilla y dejaba a los ecuatorianos con 10. Claro, y en ese momento Barcelona dejó de atacar, ya con uno menos. O sea, atacaba, pero ya no era lo mismo. O sea, siempre te va a favorecer tener un hombre de más. El complemento inició con otra buena tajada de Diego Alves y después fue todo del local, que pudo meter el tercero, pero sobre el final se quedó con 10 tras un codazo de Pereira a León. Aún así, el equipo de Bustos había perdido por tercera vez en la Copa y necesitaba de una remontada épica para pasar. El 29, en el Monumental guayaquileño, el dueño de casa intentó generar peligro. Claro, y cuando estaba David Luiz jugando todavía en Flamengo. Pero todo se terminó cuando el amo y señor de esta serie, Bruno Enrique, eludía a Burray para marcar el 1-0 en la revancha, el 3-0 global y la virtual clasificación del Flamengo a la final de Montevideo. Ambos tuvieron chances para sumar otro gol al marcador en ese primer tiempo. En el segundo. De Arrascaeta también jugaba en ese Flamengo, me parece. Pero bueno, fue Bruno Enrique como tal el que los eliminó. Ninguno pudo. Bruno Enrique fue el único que pudo marcarle. Segundo tiempo, finalmente las cosas terminaron por concretarse. Pase magistral de Barbosa para Ribeiro, que en vez de rematar, será el goleador de la llave para que meta el cuarto gol en el global y en su cuenta personal. Listo, Flamengo a la final del 2021. Ya después las ocasiones generadas por ambos fueron anecdóticas. Y no hubo tiempo para más. El Barcelona de Bustos era eliminado de la Copa Libertadores a causa del 4-0 global de un imponente equipazo como lo era Flamengo. Sin embargo, el cuadro de Guayaquil había logrado otra actuación histórica en el torneo, ya que fue el único de los 4 semifinalistas en no ser brasilero, y de hecho para llegar hasta donde llegó tuvo que eliminar a 2 de ellos. Claro, habían de las llaves de las semifinales, todos eran brasileros menos Barcelona. Y se hablaba mucho en esos días de la representación de Ecuador a nivel internacional. Pero bueno, hasta ahí llegó. Y tanto como el 2017 fueron años en los que Barcelona pudo haber hecho más. Sobre todo el 2017. Recordando que si llegaba a eliminar a Gremio en el 2017, la final le tocaba contra Lanús. Y era bastante posible que la pueda ganar. Pero claro, en el caso de acá, tal vez ya era más complicada, porque igual tocaba un brasileño. Aunque, bueno, en el caso de los brasileños no fue que se le complicó mucho a Barcelona. Hubo 2 momentos clave y los 2 fueron en semifinales. Uno contra Gremio en el 2017 y otro contra Flamengo en el 2021. Pero si bien, desde mi punto de vista, el equipo que tenía mayores chances para poder ganar esa Copa Libertadores era el del 2017. El del 2021 sí era un equipazo, ¿para qué? Pero no era lo mismo, tal vez un poco más lento, un poco más defensivo. Recordemos que el club que dirigía en el 2021 lo dirigía Bustos y el del 2017 lo dirigía Almada. Y Almada era muy explosivo, le gustaba siempre estar al ataque y no dejarle espacios al rival.
cosa que por ejemplo con Bustos tal vez y no pasaba tanto. Bustos replegaba un poco más. Pero bueno, son a la final anécdotas, queda como tal. Esperemos que Barcelona vuelva a llegar a instancias finales de la Copa Libertadores. Complicado, pero no imposible. Una de las cosas que creo que tiene que pasar es que Daverson se vaya a Barcelona. Creo que va a pasar algo así como lo que pasó con Alves en su momento. Pero el fútbol de Barcelona hoy en día no convence, no progresa, no encuentra alguien que arme ese equipo. No hay quien. O sea, desde que salió Díaz de Barcelona, no ha vuelto a ser lo mismo Barcelona. Por más que han cambiado técnicos, por más que el estilo de juego se trató de mover, Barcelona se acostumbró mucho a jugar como juega Damián Díaz, a que él sea el cerebro, a que sea alguien quien dirija a todos, a que haya jugadores por las bandas corriendo y un 10 que reparta el juego, que haga jugar a los demás. Y eso ya no ha pasado. Entonces, eh, se le da mucha importancia a los mediocampistas internos, pero claro, no terminan de lucir como lució Damián Díaz durante tantos años. Entonces, creo yo que es al fútbol que tiene que volver Barcelona. Dejar el fútbol que está haciendo ahora, que tal vez ya es más al pelotazo, al no tener una idea clara de juego y simplemente ver alguna individualidad de algún jugador para que pueda conseguir algo. Y es algo que tal vez y te ayude en uno u otro partido, pero no va a ser algo que va a preponderar siempre porque se necesita quien te haga jugar. Se necesita un cerebro que te mueva el equipo. Y creo que es lo que hoy le hace falta a Barcelona.